Entonces, lo que vamos a tratar hoy en Ezequiel 37 tiene que ver con esas esperanzas que uno tiene y uno dice, todo va a estar perfecto y yo quiero todo súper bien, pero a veces no pasa. Pero también con esas cosas que en medio de la esperanza que uno tiene cuando espera en quien debe esperar, sí pasa, sí sucede. Entonces, amados hermanos, lo que vamos a tocar hoy es un tema entre la verdadera esperanza y las falsas esperanzas. Ese es el tema de hoy, la verdadera esperanza y la falsa esperanza. Y vamos a ver cómo va a sentirse usted en medio de esto. Le decía entonces al principio, aquí, ¿cuántos de los que están acá les gustaría vivir moverse como uno de esos profetas del Antiguo Testamento? ¿Hay alguno? Oiga, por acá hay algunos amenes y eso. Pero ciertos, es que se oye chévere por las aventuras que tenían esos profetas. ¿Y cuántas de las mujeres de acá ya son madres? Alcen su mano, a ver. ¿Y cuántas quieren ser madres en un futuro? Claro. Eso, ahí está, bueno. Entonces, la aventura de ser madre, les decía también, es una aventura complicada. Porque está llena de altos y bajos. Está llena de cosas bonitas y de cosas que no son tan bonitas. Está lleno de todo, de todo, de todo. El oficio profético, ahora sí voy a especificar de qué era. El oficio profético tenía una característica. Era llamativo. Era un oficio muy chévere para algunos. Pero también era un oficio difícil. Porque el profeta era la persona que denunciaba el pecado del pueblo. Era la persona que tomaba la verdad de Dios y cuando el pueblo se apartaba, se los decía, ustedes han hecho esto. Y por eso los profetas se llenaban de enemigos. ¿Alguna vez ha tenido un enemigo? ¿Alguien que lo odie o que tenga rabia? Bueno, espero que no todos tengan enemigos y que no les llegue. Sí, la cuestión con esto es que en el Antiguo Testamento sí habían para los profetas enemigos. ¿Ok? Un segundo. Entonces, ese era un oficio peligroso. Usted sabe lo que es denunciarle a un rey, estás mal, por tu culpa, por tu gran culpa, ha hecho esto malo, etc. Entonces, imagínese decirle a un presidente actual o a un expresidente anterior, tú hiciste esto y lo otro, y tú tienes que pagar por eso. Yo les pregunto, ¿qué pasaría? Hoy en día por ahí hay visos, algunos dicen, pero algunos culpan a magistrados, a concejales, a personas y luego aparecen en el caño, aparecen en el canal del dique. Se dice que en este gobierno ha sido un gobierno de la mayoría de muertes de personas que son líderes sindicales y todo eso, que han denunciado hechos y actos de corrupción. Entonces, tenemos evidencia que muchos han muerto proclamando la verdad o que se haga justicia. Militares que se han puesto también a denunciar actos de corrupción y los que les ha ido bien los han denigrado del cargo y han tenido que huir del país, pero otros han desaparecido y su familia no tiene ni idea dónde están. Tienen más de 15 años de desaparecido y no se encuentra ni siquiera
los restos óseos, nada. Entonces, denunciar siempre ha sido peligroso. Y el oficio de los profetas era un oficio peligroso. Ahora no sé si vuelvo a preguntar cuánto le gustaría ser como uno de esos profetas. La cosa empieza a cambiar. Pero aparte de ser peligroso, era odiado. Porque nadie quería ocupar el lugar de ellos, porque era incómodo. Porque siempre Dios les llamaba a hacer representaciones, imágenes, cosas que se veían extrañas. Ponte un cepo. ¿Quién va a andar por la calle con un coso de manera bien grande y que pesa? Ponte, ¿saben cuál era eso? Se lo colocan en el cuello y en las manos y andar como si estuviera preso. Otros ni se bañaban y andaban como locos sueltos, así dice, como dice el dicho. Otros, sal desnudo por la calle. Oiga, ¿quién va a salir desnudo? Y sobre todo en una sociedad como esa. En una sociedad como esa que enseguida vio la desnudez, ya enseguida este hombre no sirve. Entonces era un oficio odiado por las características del profeta. Pero también el profeta vivía constantemente en altos y bajos de felicidad porque estaba viendo la justicia de Dios en unos momentos, pero en otros ratos total tristeza, hasta depresión. La depresión, la licuadora, como dicen por ahí. Vivían deprimidos esos pobres hombres. Elías, después de una gran hazaña, terminó internado en el manicomio de la cueva, por así decirlo. Terminó en una cueva y tuvieron que venir un ángel y escuchar la voz de Dios para intentar animarlo, y con todo y eso, nada. Tuvo que ceder Elías a Eliseo, pues el oficio profético. Entonces, amados hermanos, con estos componentes es complicado querer ser profeta. Hoy hay muchos profetas, pero no pasan por estos idilios, pero no son rechazados por el pueblo, al contrario, son aplaudidos. Hoy hay muchos profetas que no hablan palabra de Dios, como lo hacían allá, que denunciaban, que eran capaces de decir, esto está mal, pero también, no solo denunciaban, llevaban consuelo al pueblo, porque el profeta también llevaba consuelo. El oficio profético tenía esas características: exhortación, ¿qué más? Edificación y consolación. Esas son las tres características que tenía todo profeta del Antiguo Testamento. Y Ezequiel era uno de ellos. Ahora sí, vamos a leer el texto y preparémonos. Todo está bueno. Dice así en la versión Reina Valera: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. De huesos, perdón. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, ahora sí, secos en gran manera. Si usted ha estado por el campo y ha visto en tierra árida los huesos esos de vaca o algo ahí, bueno, parecido. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros
y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Oiga, la masacre que hubo ahí, o lo que estaba, era que todos los huesos dispersos y combinados, y ahora empezaban a juntarse. Eso es para que George Lucas haga una película, o Spielberg. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos destruidos. Dejémoslo por ahora hasta el 11. Déjelo hasta ahí. Y ahora vamos luego. Bien. El texto es precioso. Aunque tiene desolación y empieza con esto de un valle lleno de restos, es un cementerio. Se muestra un profeta que es llevado a ese cementerio, ese valle, y es capaz de ir y ver. Bien, yo no sé si ustedes cuando estaban de niños les daba miedo los cementerios. ¿A alguno le dio miedo? ¿Cierto? Y si era de noche o ponía. A algunos les daba miedo, a otros no. A otros dejaba igual, ¿cierto? Y hay algunos más atrevidos que se metían y iban allá a tumbar mango en los mangos del cementerio. A comer mango de bien nutritivo, digo, no sé. Total, muchas personas, cierto, también le temen a cosas. Pero este no es el caso. Aquí vamos a centrarnos primero a ver lo que pasa en el versículo 11, donde se muestra la condición de un pueblo. Y yo no sé cómo has venido esta mañana, cuál es tu condición. O como madres o padres, ¿cómo te has sentido tú en tu familia? Si ya te sientes seco. Si ya te sientes como dice el versículo 11, todos estos huesos, he aquí estos huesos que están secos, y esto que está aquí es como cuando Israel decía, nos hemos secado. Yo no sé si hoy te sientes así, sientes que te has secado. Si de pronto hoy sientes que te has secado porque todos los demás están de viaje y se secó tu economía y no pudiste viajar, también pasa. Tenemos muchísima gente viajando, pero a veces nos sentimos secos económicamente. Algunos se sienten secos en los estudios. Oye, pero si yo quería seguir estudiando, yo quería mi carrera, o quería mi maestría, o mi especialización, o mi doctorado, y se sienten secos porque no han podido. Otros se sienten secos porque no han podido tener hijos. También pasa. Otros se sienten secos porque ni novia por aquí, ni novia por allá, ni novio por allá, nada, ¿cierto? Y estoy pasando por un valle de huesos secos, ¿cierto? Y lo único que dice, Señor, llénala de carne. Ahí se aparece y vive. Entonces hay toda clase de sequedad, no sé cuál de ellas, la económica, financiera, aún la familiar, ¿cierto? Les decía,
porque a veces no salen los planes, a veces uno intenta y nada. Oiga, entonces, amados hermanos, este texto nos deja ver que así como un grupo de hombres de la casa de Israel, o como dirían las mamás, los papás o las personas, estoy pasando por un valle de huesos secos, así lo digo también el pueblo de Israel, porque a veces hay áreas de nuestra vida donde nos sentimos secos, donde nos sentimos sin esperanza. ¿Cuál es el área? Te pido el favor que empieces a meditar en qué área te sientes seco. Sientes que no está pasando nada, que lo intenta y no sucede nada. ¿Cuál es esa área donde tú te ves, donde dices, me estoy esforzando y ya me cansé de intentarlo porque no veo el fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo? Bueno, así se sentía el profeta Ezequiel y así se sentía la casa de Israel. Primero, el profeta, porque en su oficio casi nadie le hacía caso, porque llevaba palabra de Dios y la gente como si nada. Ay, sí, qué linda palabra. De hecho, hay un texto aquí mismo en Ezequiel, que viene él y terminaba de predicar la palabra de Dios y la gente se acercaba. Él decía, ¡ah, qué hermoso has hablado! ¡Qué preciosa palabra! Sí, él lo compara, dice, es como si yo fuera un cantor de amores. Cantor de amores era el que cantaba o animaba las fiestas de matrimonio. Y le decía, tu palabra ha sido como un cantor de amores. Pero dice, y solo lo que hacían era, le entraba por un oído y le salía por el otro. Entonces el profeta tenía esa decepción, cargaba con esa cruz. Pero el pueblo tenía otra decepción, y era que decía, Dios se olvidó de mí, Dios me abandonó, porque yo he hecho todo lo posible por servirle a Dios y no veo el fruto de eso, no veo nada. Pero la realidad era otra. Era que el pueblo pensaba que le estaba sirviendo a Dios. Era que el pueblo creía que le servía de buena gana a Dios. Pero ellos andaban combinando el culto al Señor. Ellos le decían Yahvé, Jehová. Y hoy le dicen el yavismo, el culto, el yavismo. Lo practicaban no de Yahvé, oye, mi Yahvé, mi vale, para que no se confunda. El yavismo viene de Yahvé. Entonces, ¿qué venían? Ellos pensaban que adoraban a Dios, pero combinaban el culto a Baal y a otros dioses y las prácticas que hacían. Tanto así que llegó a haber aquí un oficio. Las mujeres que llegaban al templo empezaron a tomar del culto a Baal un oficio, y era la prostitución santa. Es decir, así como cuando iban en los templos de Baal y otros, a la gente que llegaba, los hombres que llegaban a buscar de Dios, entre comillas, primero se santificaban acostándose, teniendo relaciones unos con otros. La misma forma empezaron a copiar. Ahora, ¿dónde puede haber consecuencias o dónde puede haber antecedentes de todo esto? Con los hijos de Elí. ¿Se acuerdan? Que todas las que llegaban a hacer vigilia, a ofrecer, primero, ¿qué hacían ellos? Las hostigaban y se acostaban con ellas. Eso está en el libro de Samuel, desde los primeros capítulos, puedes revisarlo. Entonces empezó a existir ese oficio de prostitución sagrada. Y esas prácticas ellos se sentían bien, ellos no le veían problema. Como hoy en día muchas de las prácticas que hay en las iglesias no son santas, no son tan santas. Entonces, amados hermanos, Ezequiel también vivió en un contexto donde la gente había perdido la esperanza.
La gente se sentía sometida porque Nabucodonosor le había quitado toda esperanza de ser libres. Imagínense hoy de pronto cómo se sentirán los venezolanos, que dirán, hombre, estamos hasta aquí de ese hombre que está biche, Maduro, ¿cierto? Entonces dirán, este hombre ya nos tiene hasta acá, o en otros regímenes como el de Corea del Norte, que ellos ya están hasta aquí. Gracias a Dios se ha logrado un paso entre las dos Coreas, se han dado la mano y ahora con Estados Unidos. Eso es otro nivel. No es raro que por ahí aparezca otro presidente Nobel de paz. Sí. Entonces, amados hermanos, Nabucodonosor los había sometido. Y yo te pregunto, ¿qué te ha sometido a ti? ¿Qué te ha estado hostigando? ¿Qué ha estado como poniendo su pie sobre ti que no se ha dado? ¿Qué planes se te han echado atrás? Piensa, ¿qué es lo que tú has querido, quieres alcanzar y no lo estás viendo? Entonces la gente había perdido la esperanza. Ellos decían, pero ya que Dios nos va a salvar si somos cautivos. Y a veces aún hay quienes se sienten presas en su propio matrimonio, en su propia familia, que sienten que ya no hay más nada que hacer. Sienten que la única solución es, yo me voy. Ya esto de aquí, final, no va más. No sé en qué te has dado por vencido hasta este momento. Pero te voy a contar unos datos acerca de Ezequiel, para que veas a quién le va a tocar animar a esa gente desanimada. Uno dice, el que anima debe estar animado, ¿o no? Se supone. Por ahí hay un filósofo de la música que habla de un payaso, de una persona que se disfrazaba de payaso, ¿cierto? Y que él hacía feliz a los niños y a la gente, pero por dentro tenía una angustia, estaba triste, ¿cierto? Y yo no sé, de pronto aquí alguno se lo sabe, ¿cierto? Oiga, y la historia de ese payaso que lo cantan en un vallenato. Bueno, ya algunos irán a averiguar. Total, ese hombre estaba infeliz, pero tenía que guardar la apariencia. En el capítulo 24 de Ezequiel, pueden buscarlos, a Ezequiel le tocó vivir y encarnar el mensaje de Dios. Ezequiel 24. Yo tengo una pregunta, 24, del 15 al 27. Miren lo que le dice Dios a Ezequiel. Y uno dice, y bueno, vamos a ver si todavía sigue disminuyendo las ganas de ser profeta. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Oiga, uno dice, ¿cuál será ese deleite de sus ojos? No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante a ti y pon tus zapatos en tus pies. No te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. ¿Quién todavía quiere ser un profeta? A este hombre Dios le dice, hijo de hombre, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Ese hombre debía amar a esa mujer.
¿Qué harías? ¿Qué harías si viene esa palabra y te dice, hijo o hija de hombre, te quito lo que más quieres, la persona que más ama? Puede ser tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu nieto, tu hermano, tu hermana, no sé. Tú sí sabes quién es la persona que más ama. Y aquí le dice, te quito de golpe el deleite de tus ojos. Oye, ¿eso es palabra de Dios? Yo creo que ahí es difícil decir te alabamos, Señor. Difícil. Y que te diga, no hagas luto, ni siquiera llores, que esto es inhumano, dirían. Es inhumano, que ni corran lágrimas. ¿Cómo así? Y eso no es palabra de Dios. El oficio del profeta, se los dije, era un oficio difícil. Tenía que encarnar el mensaje de Dios. Por eso, hoy en día, los creyentes, por no encarnar el mensaje de Dios, es que la gente no nos cree. Porque vivimos como sea. A este hombre le tocó. Dios le dijo algo difícil. Y ese hombre aparece, habló al pueblo, le habló en la mañana y en la tarde, después que habló el mensaje de Dios, se le murió la esposa. Pero Dios, si yo soy bueno, estoy llevando tu palabra, ¿por qué todo lo malo me pase a mí? ¿Por qué si soy tu siervo, tu profeta? Y hoy nos venden el cuento que profeta es que está bien, tiene carro, tiene todo. Ahora, no quiero decir que Dios nos vaya a poner a estar mal, no. Dios quiere que uno esté bien en todas las áreas y que sea prosperado y que tenga salud. Dice Juan, así como prospera tu alma. Es decir, se vale estar bien económicamente y todo. Pero a veces, cuando nos ocurre algo difícil, no nos gusta. ¿Qué no te gusta de tu vida hoy? ¿Cuántas veces Dios te está diciendo, deja esto, deja lo otro? Ponte, abre tus ojos, mira las cosas. No las buenas que tiene la vida, oiga. Y no salgas pues la. Pero el Señor quiere que tú te des cuenta que la bendición que tiene es mayor si obedeces. Pero a veces nos quedamos en, no puedo, Señor. Yo te amo con todo, pero esta área no es para ti. Esta área me da pena decirte que es tuya, porque me gusta, porque yo me deleito en esta área. Yo no sé si les ha pasado. A mí me ha pasado. Hay áreas que, ay Señor, ni revise esta área porque aquí mando yo. Esta área yo domino. Así como a veces dice mi papá, yo. Entonces, hermanos, ¿qué área estás dominando tú? Tú lo sabes, yo no. Pero bien, otro dato curioso del profeta para seguir abordando. Ezequiel 4, 3 al 8. Bien. Le dice de Ezequiel 4 del 3. Bueno, voy a leer nada más los primeros versículos. Voy a leerlo desde el 1. Ezequiel 4, voy a leer desde el 1. Dice así: y tú, hijo de hombre, tómate un adobe, no lo fotográfico y otro, que hoy en día sí se puede confundir a los lectores. Tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza,
y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella un campamento. Y sigue diciendo, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Es decir, haz una maqueta. Y con esa maqueta juega que van a sitiar la ciudad, así como un niño chiquito. Eso. Haz tu maqueta y que van a invadir y todo eso. Pon un muro de hierro, etc. Como diciendo, eso es lo que le va a pasar a esta ciudad. Usted se imagina, ven al profeta, un hombre serio, Ezequiel, hace su maqueta y empieza, este es Israel, esto es lo que va a pasar. Cosa tesa. Y mira lo que dice, versículo 4, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. Eso parece de loco. Ahora juega y te pone aquí toda la parte, lo que es malo. Se ve raro. Oye, ese no era el profeta, como que perdió la cordura. O sea, se te muere la esposa, ahora te van a ver como que está como loco ese hombre. Ezequiel 5, miren lo que dice. Y tú, desde el versículo 1, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, no se asusten, y toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y sobre tu barba. Es decir, rápate. Toma una balanza de pesar, y esto es de loco, divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad. Es decir, que todo el mundo te vea, dividiste esto y la tercera parte en la ciudad la vas a quemar. Cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Oiga, ¿cómo cortó usted esos cabellos con una espada? Cierto que se ve raro. Que salga y le diga, Dios, profeta Mauricio, córtate la barba, córtate el cabello, un tercio allá en el reloj público lo quemas. Otro tercio, vas al Mall Plaza, por donde está Juan Valdez ahí, vas con una espada a cortarlo. ¿Cierto? Y que todo el mundo te vea. O sea, esas cosas que manda hacer Dios para simbolizar son tremendas. Claro, esto eran analogías que el pueblo sí podía entender, sí podía entenderla. Hoy para nosotros nos cuesta un poquito, hay que explicarla. Pero esto es lo interesante. Y dice, y una tercera parte la esparcirás al viento, porque lo dividió en tres partes. Y otra tercera parte va a echar los cabellos al viento. Y dice, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Qué cosa tan dura. Dios lo que le estaba diciendo es, yo soy el que va a justiciarlo. Yo soy el que va a ponerlos en cintura. La palabra dice que Dios al que ama corrige. Y si Dios te está corrigiendo, si está entrando por un proceso de corrección, si Él te está dando consejos, déjate corregir. Deja que el Señor te corrija porque lo está haciendo con amor. Y no esperes que venga el tiempo donde utilice otras cosas, como pasó con el profeta. Vamos a ponerle un par de ñapas para terminar de entender esto. Ezequiel 12, del 1 al 7. ¿Cuántos quieren ser como un profeta del Antiguo Testamento? Antes, a ver, ahora después era nada y ahora Bueno, y vamos a ver cómo se va a poner esto. Vino a mí palabra de Jehová. Oiga, el Señor sí que le hablaba, diciendo, hijo de hombres, tú habitas en medio de casa rebelde.
los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Hasta ahí todo va bien, ¿cierto? Wow, que el Señor como profeta me diga, sí, dile eso, yo feliz si no me toca hacer más nada. Pero dice, por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha. Es decir, en palabras muy costeñas, saca los chócoros de la casa. Esa es la palabra costeña. Sácalo en seres que puedas sacar rápidamente, como si viniera una inundación o como si te fueran a desplazar. Prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale de cautiverio. Eso sí está fuerte. Delante de tus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. A ver, vamos a graficar un poco esto. ¿Qué le está diciendo a Dios a él? Mira, como cuando alguien que estuvo en cautiverio en el monte, vamos a poner, y por ahí hubo uno que liberaron que tenía un miquito, ¿cierto? ¿No se acuerda? El que él mismo se dijo, bienvenido a la libertad. Tenía un miquito que estaba encadenado a él. Y cuando llegó a la libertad, seguía con su miquito encadenado a él. Una paradoja, pero bueno. Ese era su amigo, fue su amigo de cautiverio. ¿Qué hizo? Ese era su enser. Yo me llevo esto. Esto es lo que me llevo de aquí del monte, porque ese fue mi amigo. Y otros se llevaron cosas, de pronto una carta, algo, pero lo que pudieran sacar. Pero aquí lo que dice es, si tienes el sillón que te gusta, donde ves televisión y donde peleas por él, bueno, ese mismo, llévate ese sillón. O si lo que te importa a ti es el televisor, llévatelo. ¿Y qué pasa? Ezequiel le dice, sal como si fueras, sí, como si ya estuvieras regresando del cautiverio. Toma tu enser y ¿qué vas a hacer? No vas a salir por la puerta. Parte la pared. Haz un hueco grande y sal por ahí. O sea, si con la muerte de la esposa es mucho, si con esa locura de coger con una cosa de barbero, raparse y coger un tercio de los cabellos, ponerlo en el reloj público, otro en el Mall Plaza y otro tirarlo al aire para que todo el mundo lo vea, esto de partir, hacer un hueco en su propia casa, ya es el colmo. ¿Cierto? Esto ya es la tapa. ¿Cuántos quieren ser como un profeta del Antiguo Testamento? ¿Cierto? Cada vez está peor la cosa. Entonces, este hombre que está aquí, le toca salir de su casa como si estuviera huyendo y hacer un hueco. Eso es una locura. Y peor todavía, ¿alguno acá sabe qué es epilepsia? ¿Cierto? Es una enfermedad del sistema nervioso. ¿Y qué hace? Que por actividad eléctrica normal en el cerebro va a tener convulsiones o ataques repentinos, ¿cierto? Convulsiones violentas o hasta pérdida del conocimiento. Bueno, Ezequiel 12. O sea, si a este hombre le ha pasado de todo, ahora sí viene la tapa, 17 al 20. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad.
y di al pueblo de la tierra: así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén, sobre la tierra de Israel. Su pan comerá con temor, y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran, y las ciudades habitadas quedarán desiertas. O sea, ¿qué es eso? Ahora le dice al profeta: cuando come como con ese miedo, parecido como cuando alguien tiene un ataque de epilepsia. También, esto es fuerte. Y muchos aquí probablemente hayan pasado, estén pasando, o tal vez puedan pasar por un ataque de ansiedad. Amados hermanos, este profeta tipifica la vida de usted y yo, que muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que no tienen sentido. Cosas como: saca tus enseres a mediodía, pero no lo saques por la puerta, dale un hueco en la pared. Eso está bien raro. Pero a veces Dios quiere usar eso que te ha sido difícil en la maternidad, de a veces criar sola a tu hijo, o en la viudez, de sacar adelante tu familia, o en medio de cualquier clase de situación. Dios quiere que tú seas ejemplo de que sí se puede seguir adelante. Porque tal vez lo que te está pasando sirve para que edifiques a otros. De pronto te has preguntado: ¿pero por qué perdí un brazo, una pierna? ¿Por qué de pronto no puedo escuchar por un oído? ¿Por qué no puedo ver? ¿O por qué se disminuye cada vez más mi capacidad visual o cosas así? Todo eso pasa. Pero Dios tiene un propósito. Entonces no dudes que Dios quiere usar esa situación para su gloria. No sé qué es lo que estás pasando hoy y cuál es la situación, o si son varias situaciones, porque a veces no es una sola, no son 2 ni 3, son varias. El Señor nos ayude, el Señor les ayude. Pero si eso de temblar es fuerte, ¿qué tal que aparezca un trastorno repentino donde el cuerpo se inmoviliza, es rígido? Lo contrario a la la catalepsia, donde ya a veces te queda. Versículo 21 del mismo pasaje. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Oiga, ya uno aquí se asusta cada vez que dice vino a mí palabra de Jehová. ¿Cierto? Con Ezequiel, cada vez que dice vino a mí palabra de Jehová, esto es: Señor, ya no me hables más, porque cada vez que habla me va peor, o me pasa algo, se muere alguien. Bueno, de aquí dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Porque no escuchaban la voz de Dios. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar ese refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues: se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de Israel. Dice: porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días
oh casa rebelde, hablaré palabra y cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí los de la casa de Israel dicen, la visión que este ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Dile por tanto, así ha dicho Jehová, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová. Bien. Aquí lo interesante está, bueno, en que las palabras de Dios se cumplen. Ezequiel va a quedar mudo luego de todo esto y lo podemos encontrar en el capítulo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que le pasaron? Se le muere la esposa. Viste como por diosero. Tiene que cortarse la barba y el cabello. Y como cualquier loco de calle, empezar a esparcir los pelos al aire, los cabellos al aire, luego quemarlos en un lugar público y luego con una espada, la tercera parte de los cabellos, empezar a cortarlo. Luego sacar todas las cosas de la casa. O sea, eso como que no es suficiente ya. Y ahí es cuando entra esto, el texto que leímos al principio, Ezequiel 37. El pueblo se consideraba como huesos secos. Y el hombre que tenía que alentarlos no tenía motivos para alentar a nadie. Tal vez hoy tú no tengas ningún motivo para decirle a otro, levántate, que Dios es bueno, porque he visto todo esto. Porque tal vez estás pasando por un valle de huesos secos donde diga, estoy tan seco que nada puede revivirme. Estoy tan seco que ya no puedo más. Y esta es la condición del pueblo. Pero el profeta que tiene motivos para quedarse callado, que tiene motivos para que no venga más palabras de Dios, él va a obedecer a Dios. Él sufrió y tuvo que vivir. Profetizar era declarar la palabra escrita, lo que decía. En ese caso, para el profeta era la Torá, la ley. Él tenía que declararlo tal cual. Y vivir la palabra, proclamarla, cuesta. Así que, hermano, si usted cree que en el evangelio todo es color de rosa, no es así. Hay cosas difíciles. Parten los seres queridos. A veces nos quedamos sin empleo. Pero eso nos puede ayudar para ayudar a otro. Eso nos ayuda a madurar y a crecer. A veces nos equivocamos, cometemos errores. A veces mentimos y pagamos por esa mentira. A veces hacemos toda clase de cosas que no son. Hermanos, yo lo que quiero mostrar hoy por esta palabra es que a los cristianos también nos suceden tragedias y cosas difíciles por seguir a Jesús. Pero que Dios tiene un mejor propósito con ese sufrimiento cristiano. Dios tiene un propósito bueno y es salvar un montón de familias, como lo hizo con él. Y a veces uno no quiere, porque yo me imagino que ya Ezequiel se asustaba cada vez que vino a mí palabra de Jehová. ¿A quién no se asusta con tantas calamidades? Señor, ¿por qué cuando me vas a hablar no me dice algo bonito como se le dice a los demás? Que yo escucho tantos testimonios que dice, ay, el Señor me dijo que era el amado de sus ojos, o que era la doncella de él, o el hombre feliz que le sirve, o alguna mujer, el Señor me dijo que ya viene pronto esa promesa. No sé, puede ser carro, cualquier cosa.
Pero hermanos, aquí, el profeta, lo que le vienen son palabras de Dios para edificar a toda la casa de Israel. Así que si el Señor te dice algo, sea bonito o no tan bonito, recuerda que es para edificar, te va a exhortar, pero te va a levantar, porque tal vez hay un área que no quieres entregar. Y el Señor te sigue tocando la puerta. ¿Hasta cuándo? Pon tu nombre ahí. ¿Hasta cuándo? En nombre tuyo. ¿Hasta cuándo vas a seguir creyéndote el dueño de eso? Ezequiel es muy fuerte, porque él aparece como alguien que está loco ante el pueblo. Es más, hasta las visiones, uno vio un carro y todo eso. Sí, la gente va a pensar que está loco. Luego que él conoce la realidad del pueblo y se entera en el versículo 11 que el pueblo se siente como hueso seco, él responde: Señor, yo voy, yo estoy dispuesto. Hermano, hermana, si has pasado por situación difícil y no te sientes en capacidad de animar a otro, si el Señor te ha llamado a alentar, alienta. Que es probable que en medio de hablar palabra de Dios a otro, Dios te aliente a ti. A mí me ha pasado. Muchos momentos he estado sin ánimo, sin nada. Y en esos momentos llega cantidad de gente, uno u otro, y yo digo: oye, Señor, pero ¿qué es esto? Manda al otro lado. Pero no. Y el Señor es tan bueno que uno lo anima. El versículo 12 va a ser la conclusión de este libro. 37:12. Mire lo que dice. Y esta va a ser la gran conclusión para nosotros esta mañana. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor, árbol de vida para las naciones. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Es decir, los traeré de la deportación. Ya no se sentirán más como abandonados, como huesos secos sin esperanza, porque yo les hago revivir. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Así la casa de Israel se sienta como valle de huesos secos. Haré que salga carne, porque si Dios habla, si Dios ordena, así sucede. Porque no es invento de hombre, es palabra de Dios. Así como todas las tragedias, las peripecias de Ezequiel fueron así de difíciles, fueron para que tal vez el profeta entendiera que la gente también se desanima. Tal vez usted y yo hemos pasado por algunas situaciones de perder cosas para que nos pongamos en el lugar de los otros. Porque tal vez nos sentimos en la capacidad de decir: ay, sí, Dios te ama. O alguien necesita algo: ay, sí, yo vamos a orar para que... Pero no te has identificado. Aquí el profeta le tocó identificarse. Pasó por viudez. Y de la forma que uno no quiere. Que le digan en la noche: lo más lindo a tus ojos va a morir y no llores. En la mañana dice la palabra que tenía que decir al pueblo y en la tarde fallece. Bueno, por lo menos creo que se alcanzó a despedir, no sé. No lo dice el texto, no tengo ni idea. Pero eso es duro, saber que a alguien le quedan las horas contadas y amas a esa persona. Eso es muy duro. Y este texto es muy fuerte. Por tanto, profetiza y diles. ¿Y saben cuál es el objetivo de eso? Versículo 13 y 14. El 13 da
y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Todo para que lo conozcan, todo para que sepas quién es. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo dice Jehová. Amado hermano, como empecé diciendo al principio, qué difícil es ser para las mamás, a veces madre. Para otras de pronto dicen, no, muy fácil, ha sido chévere. Pero para otras ha sido muy difícil. Sobre todo si han enfrentado la maternidad solas. Pero qué difícil es para otras que no han podido asumir la maternidad de forma directa. Porque los dos lados son fuertes, los dos lados duelen. Pero qué difícil también, caso de los padres, cuando su hijo se desvía, se va por donde no es. Pero también el caso de los que queremos ser padres y lo seremos en su tiempo. Pero algunos enfrentan dificultades para hacerlo. Entonces, amados hermanos, es tiempo de ponernos en la piel del otro. Es tiempo de pensar que somos una comunidad, la iglesia, pero ¿y cómo se ha sentido mi hermano, mi hermana? ¿Cómo ha estado? Aún, ¿cómo se ha sentido el pastor? Yo suelo visitar a muchos, no a todos, algunos los veo más cerca acá, pero voy con mucha frecuencia, otros no. Y espero poder alcanzar a todos. Ahora imagínense cuánto vaya creciendo cada vez más la iglesia, cuerpo, más complicado. Nos necesitamos unos a otros. Y el Señor nos quiere y quiere que usemos todas las peripecias de nuestra vida para edificar. Entonces, la situación por la que tú has pasado, no la pasaste porque eras la peor persona o porque esto o lo otro. La pasaste, sí, a veces por terquedad tuya. La pasaste de pronto porque, no escuchaste un buen consejo y obstinadamente te metiste por donde no era. Pero con todo y eso, Dios puede usar todo para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que yo te invito a tener esperanza, porque esta palabra es de esperanza. Que si sientes que estás en el valle de los huesos secos, el Señor Jesús llegó a tu vida para darte vida. Si hoy no has tenido un encuentro con Jesús, si de pronto, no sé, nos visitan, no has tenido un encuentro con Jesús, o has estado lejos, no sé, no conozco tu caso, pero Jesús te está llamando y el Señor quiere que estés con Él. El Señor quiere todas las áreas reverdecerlas de tu vida, pero no lo va a hacer así, de forma mágica. Lo hace poco a poco y termina cuando estemos en su presencia o cuando venga por segunda vez. Para la iglesia, el Señor está aquí por ti. El Señor ha decidido acogerte. El Señor no se cansa de mirarte. El Señor no tiene miedo de llamarte hijo, hija. El Señor no tiene miedo de tomarte y hacer toda clase de cosas por ti. De hecho, las hizo, transformándose, siendo Dios en forma de hombre, se vació totalmente en forma de Jesús, el verbo hecho carne. Y ese verbo hecho carne murió, sufrió por ti. Ezequiel no le tocó morir de la misma forma que murió nuestro Señor Jesús. Pero tiene alguien que padeció todo, que fue tentado en todo y venció. Y la victoria de Él es nuestra victoria.
Porque Él vive, nosotros estamos vivos, hermano. Entonces yo te animo a que con todas las dificultades que pueda haber pasado, que aún si en este Día de la Madre, como las otras familias que viajaron, de pronto hoy no puedes viajar, aproveche el regalo de la vida para decir en vida, como decía nuestra hermana Olga, en vida las cosas, porque en vida es que se habla. Aprovechemos este tiempo, aproveche, salga con su familia, diga lo que tenga que decirle. Si hace rato no da una palabra de amor, no hace una carta, escríbala, exprese el amor, no se quede callado. Señor, gracias. Gracias porque eres muy bueno. Gracias por esta oportunidad que nos